Hola a todos y bienvenidos a The Country's Voice. En este episodio vamos a adentrarnos en uno de los países que podría parecer de entrada como uno de los que más desafíos se enfrenta. Últimamente en TikTok se han viralizado los videos de la gente de la India preparando alimentos típicos del país. Por ello, nos hemos dado la tarea de no solo conocer esa parte de la cultura, sino otros aspectos de igual forma. India, un país donde lo antiguo se encuentra con lo moderno, es un lugar de increíble diversidad cultural, desde sus majestuosos palacios y templos antiguos hasta sus bulliciosas ciudades y avanzadas industrias tecnológicas. Acompáñenos y descubre por qué la India es verdaderamente increíble. Para empezar, es importante conocer un poco sobre la historia de la India. La civilización india nace entre el Valle del Indio y el Valle del Ganges hacia el 2500 a.C. De 1800 a 1500 a.C. se presentaron las invasiones hindú-arias, que eran unos tribus del noreste de la India que comienzan a desplazarse y a ocupar la zona del Indio y del Ganges en esta época. Después, esto nos lleva al periodo bélico que va de 1800 a.C. al 1000 a.C. Este periodo se va a caracterizar principalmente por la preeminencia del pastoreo y por la introducción del sánscrito en estas zonas. Luego está el periodo épico, que va del 1000 a.C. al 500 a.C., y es cuando los invasores hinduarios llegan al corazón de la India y forman pequeños estados independientes. Aquí es cuando se origina la sociedad de castas. Voy a explicar un poco sobre esta llamada sociedad de castas, en donde es una pirámide en donde en la cúspide estarían los brahmanes, que se dedican a la religión y la ciencia. Luego estarán los chakras, que vendrían a ser los guerreros y soberanos. Después los vaishyas, que serían los agricultores, artesanos y comerciantes. Luego los sudras, que son los esclavos. Y para finalizar, en la base de la pirámide, los intocables, que serían gente ordinaria que ha sido expulsada de su casta por algún pecado social o religioso que haya cometido. Recordemos que las castas se transmitían por herencia. Después de este periodo se instaura la religión védica, que vendrá a ser la matriz de la religión hindú, y es en este momento donde la India queda dividida entre norte y sur. Luego está el periodo musulmán, que va de los 712 después de Cristo al 1398 después de Cristo. Aquí vamos a encontrar que hay una serie de expediciones musulmanas a las cuales los sultanes de Edwin de Delhi tienen que hacer frente. Posterior está el imperio del Gran Mogol, que sería la invasión de los mogoles, que va de 1483 al 1530. Como sabíamos, la India estaba dividida en distintos estados. Los mogoles son los primeros que consiguen unificar por lo menos el norte de la India. Desde la Edad Media, distintos países europeos, Inglaterra y Francia sobre todo, habían llegado al territorio indio y pugnaban entre ellos para conquistarlo. Reino Unido fue el vencedor en este caso y se convirtió la India en una colonia de su imperio. El descontento con el Imperio Británico ocasionó la rebelión de 1857. Esta lucha por la independencia, liderada por el Congreso Nacional Indio, fue apoyada y complementada por organizaciones como la liderada por Gandhi. Mahatma Gandhi, recordemos que fue el dirigente hindú más destacado del movimiento de independencia contra el Raj británico, y saltó al panorama internacional por su estrategia de desobediencia civil no violenta, que lo convirtió en un todo ícono a nivel mundial. Recordemos que Gandhi permanece abierto al frente del movimiento nacionalista indio e instaura métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre, y en sus programas rechazaba la lucha armada. Finalmente, el 15 de agosto de 1947, India logra su independencia y se constituye como una nación soberana perteneciente a la Commonwealth británica. Esto supuso la división de dos estados, la India y el estado musulmán de Pakistán. En un principio, estos ambos se constituyeron como autónomos, pero teniendo al rey de Gran Bretaña como jefe de estado y gobernador general. Ahora bien, hablemos sobre la situación política de la India.
Para poder entenderla debemos conocer lo siguiente. El 26 de enero de 1950 entra en efecto la Constitución de la India, inspirada en las ideas democráticas liberales, y con ella concluye el proceso de independencia. Luego, en 1952, se llevan a cabo las primeras elecciones generales. La organización política de la India actualmente se fundamenta en la unión de 28 estados y 7 territorios, mediante un sistema federal. Constitucionalmente se define como una república democrática socialista y secular, con un sistema parlamentario de gobierno. El poder ejecutivo está conformado por el presidente, el primer ministro y el consejo de ministros. El presidente es el jefe de gobierno, pero la verdadera autoridad del ejecutivo es el primer ministro. La mayoría de las decisiones del gobierno central son tomadas por el primer ministro a nombre del presidente, quien es finalmente la figura más importante del gobierno de la India. El Parlamento bicameral de la India cuenta con una cámara alta y una cámara baja. La cámara alta, también conocida como Consejo de Estados, tiene 250 miembros elegidos indirectamente y en forma proporcional por las asambleas legislativas de 2 diferentes estados. La edad mínima para convertirse en miembro de la Rajya Sabha, que es la Cámara Alta, es 30 años y la duración del cargo es de 6 años. En cuanto a la Cámara Baja, también conocida como la Casa del Pueblo, puede llegar a tener 552 miembros que son elegidos durante 5 años por voto popular. India tiene un sistema pluripartidista. Durante la mayor parte del periodo posterior a la independencia, la India fue gobernada por el Partido de Orientación Socialdemócrata y heredero político de Mahatma Gandhi, llamado Congreso Nacional Indio, como ya habíamos mencionado anteriormente. Pero a partir de 1977, el partido enfrentó una serie de crisis políticas, lo que significó que en los periodos siguientes el poder haya estado en manos de la oposición, representada principalmente por el Partido Nacionalista Bharatiya Janata, BJP. Posteriormente, el 2004, el INC, también conocido como Partido del Congreso, recupera apoyo electoral, lo que le permite formar la coalición de gobierno Alianza Progresista Unida, UPA, que reúne los partidos del sector de izquierda y aquellos opuestos al BJP. Draupadi Murmu es la actual presidenta de India y Narendra Modi el primer ministro. Es muy interesante lo que nos has mencionado hasta ahora y es por eso que te pido me dejes dar el ámbito económico. No sé qué tal te parezca, pero pues me adelanto, ¿no? Bueno, en India ya se encuentra actualmente como la quinta economía mundial. Esto tras registrar unos sólidos resultados en 2022. Se esperaba que el crecimiento de su Producto Interno Bruto se desacelerara hasta el 6.3% en 2023 y 2024. A pesar de esto, el crecimiento de la India se ha mantenido estable en la actualidad, a pesar de que existen importantes retos derivados de la creciente incertidumbre mundial, además de los efectos retardados del endurecimiento en políticas internas, junto con tendencias decepcionantes en ciertos indicadores socioeconómicos, como la venta de bienes de consumo, especialmente en las zonas rurales. En 2023, la India superó a China continental como el país más poblado del mundo. Además, este tiene la mayor población juvenil del mundo. Sin embargo, según la OCDE, más del 30% de los jóvenes indios son ninis, es decir, que no tienen empleo, no estudian y tampoco reciben una formación. La India sigue padeciendo un bajo Producto Interno Bruto per cápita y casi el 25% de la población sigue viviendo por debajo de ese umbral de la pobreza. Las desigualdades en este país son muy fuertes. El 1% más rico de la población posee más de la mitad de la riqueza del país. Hablando de sus principales sectores económicos, India se encuentra como la cuarta potencia agrícola mundial. Este es el pilar central de la economía de la India. La agricultura aporta el 16.7% del Producto Interno Bruto y emplea al 44% de la población activa. Los productos agrícolas que suele producir el país están el trigo, el mijo, el arroz, maíz, caña de azúcar, té, patata, algodón, plátano, entre otras frutas.
También es el quinto productor mundial de ganado vacuno y ovino, así como el tercero en producción pesquera. En el sector industrial podemos ver que se ocupa el 25% de la población activa y representa el 25.7% del Producto Interno Bruto. Sus principales sectores son el manufacturero, el textil, el químico, el automovilístico y farmacéutico, dando con esto como una piedra angular en la economía nacional. Sectores que emergen como la biotecnología, energías renovables y hasta industria aeroespacial están ganando terreno, impulsados por los constantes avances tecnológicos e iniciativas gubernamentales que ha impulsado el país. El sector de servicios es la parte más dinámica en la economía de la India. Este aporta casi la mitad del Producto Interno Bruto, con el 48.4%, pero solamente emplea el 31% de la población activa. Entre los sectores clave figuran las tecnologías de información y los servicios informáticos, que han propulsado a la India a la escena mundial como un centro tecnológico, con ciudades como Bangalore y Hyderabad emergiendo como grandes centros de tecnología industrial. Gracias a todo esto, la India tiene el potencial de consolidarse como una de las principales potencias económicas mundiales. Tanto su demografía como la innovación tecnológica y reformas económicas son pilares fuertes de su crecimiento. No obstante, para lograr un desarrollo integral y sostenido, debería enfrentar y superar desafíos relacionados con la desigualdad, la educación, la salud, la corrupción y la sostenibilidad ambiental. Es muy cierto lo que mencionas sobre los problemas sociales en los que India encuentra un desafío. Ahora bien, retomaré esto y hablaré de la situación social. Es de suma importancia mencionar que India, con una población de 1.417 millones de personas, es uno de los países más poblados del mundo y justo en alrededor del septiembre del año pasado mencionaban que ya ocupa el número uno en cuanto a países con mayor población, superando a China, que bien conocíamos era el primer lugar. Ok, entonces, en cuanto al índice de desarrollo humano, en definitiva nos muestra que los indios tienen una mala calidad de vida. En cuanto al índice de percepción de la corrupción del sector público, en India ha sido de 40 puntos, es decir, se encuentra en el puesto 85 del ranking de percepción de corrupción formado por 180 países. India cuenta con una población mayoritariamente joven. Las personas menores de 25 años constituyen el 42.7% de los habitantes de este país. La edad promedio es de 28 años. Esto implica que India tiene una población económicamente activa de 360 millones de personas, una cifra que irá en aumento con los años. Entre los factores responsables del aumento de la población se encuentra la alta tasa de natalidad de las mujeres jóvenes, un hecho que responde a la falta de métodos anticonceptivos, pero también a la pobreza generalizada de la sociedad, que empuja a las familias a tener más descendencia para colaborar con la economía doméstica. El sistema de castas sigue muy arraigado en la sociedad, sobre todo en las zonas rurales donde la tradición tiene un peso muy importante. Recordemos que, como ya mencionabas en el ámbito económico, a pesar del gran desarrollo económico que se ha producido en los últimos años, una cuarta parte de la población de la India sigue sufriendo hambre extrema, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Los peores efectos de esta inseguridad alimentaria no son ya las muertes por inanición, sino la malnutrición y las enfermedades derivadas que afectan el futuro de estas personas. También se vive inequidad de género. Más del 70% de las mujeres indias que viven en zonas rurales sufren algún tipo de violencia, según la Fundación Vicente Ferrer. Se calcula que cada 7 minutos se produce algún tipo de abuso contra las mujeres. Las violaciones y sobre todo la impunidad de la que gozan los agresores hace que la igualdad de género sea todavía un espejismo. Esta discriminación de género se debe al carácter patriarcal y machista de la sociedad india. Uno de los ejemplos de esta desigualdad son los matrimonios forzados y la obligación de pagar un dote para que la familia del novio acepte a la novia y se haga cargo de ella. Por otro lado, aunque la edad legal para casarse se sitúa en los 18 años,
Muchas menores son obligadas a casarse en matrimonios forzados. Para finalizar con el aspecto social, hablaré un poco sobre la religión. El hinduismo es la religión más seguida en India. El 80% de la población se considera hindú, lo que representa cerca de 1.000 millones de personas. El budismo es la segunda religión más importante en la India, especialmente en el norte. Los budistas no creen en ningún dios, sino en el desarrollo de la mente para intentar entender mejor el universo. Sí es, mi estimada Adriana. Si me permites ahora, pues déjame platicarte un poco acerca de su historia militar. Esto a mí me parece pues, un tema muy importante, a lo cual debe mencionarse. La India pues se caracteriza por ser pues un territorio que anteriormente se concentraban muchas guerras y estaba constantemente involucrado en batallas. A menudo predominaba un imperio en el cual pues coexistían diferentes civilizaciones. Bueno, estas tropas que ellos utilizaban eran reclutadas y entrenadas y equipadas por el mismo estado. En ellas se encontraban muchas comunidades y tribus, los cuales pues destacaban por sus habilidades militares y eran apreciados por ello. Estas personas vivían pues de esta profesión de las armas. Las aldeas que proporcionaban soldados se les llamaban ayudía, los mercenarios brita. También existían en grandes cantidades, al igual que gremios corporativos que brindaban los soldados. Estos eran conocidos como shreni y se reclutaban cuando era necesario. Algo muy importante que me parece sobre la actitud que se tomaba en la guerra es que el rey o emperador debía de ser un gran guerrero o un gran líder, pues capaz de vencer a los enemigos en el campo de batalla y poder someter a los reinos dominados. Para que un gobernante pudiera convertirse en Chabrakati Samrat, que bueno, esto puede traducirse como el emperador cuyas ruedas de carro ruedan sin obstáculos. Se veía como la favorecencia de los hindúes en la guerra como medio para promover la ambición real e incluso defender el concepto de una guerra justa para vengar pues ya sea injusticias o reclamar un derecho justificado al trono. A pesar que el budismo y el jainismo pues defendían la no violencia, también se comprendía el papel que jugaba en la guerra y en el sistema político de aquel entonces, especialmente para la defensa del reino contra los invasores que pues se embarcaban en peleas con esta civilización. Hoy en día las cosas han cambiado y la India se ha catalogado como el quinto país con mayor fuerza militar a nivel global. Esto a pesar de los constantes ataques terroristas que ha recibido en las últimas décadas, la mayoría de ellos proceden de un conflicto que pues puede verse desde los inicios de su independencia como una colonia británica frente a Pakistán o de igual forma los altercados que ha tenido con China. Esto pues ha generado que la India se esté concentrando en aumentar esa capacidad pues militar precisamente para salvaguardar su integridad y su seguridad en un posible pues estado de emergencia, de guerra, no sé, pudiera ser en algún futuro, pero pues sí sabemos que la lucha por el poder es algo que se ve constantemente en este panorama internacional y bueno, pues es algo pues que tenemos que tener muy presente, ¿no? Muchas gracias por su atención. Con esto hemos llegado al final de este episodio sobre India.